habitual, que puede durar 2 horas, sería desperdiciar ese tiempo. Más nos interesa realmente el responder las dudas, enfatizar lo que creemos que no está en el libro, de repente con igual énfasis, porque el propósito es que ustedes, como decíamos en la sesión anterior, den ese paso adelante de ya el conocimiento que tienen de cómo interrogar y examinar a un paciente para encontrar signos y síntomas, para poder dar el paso siguiente, que implica el diagnóstico, plantear un diagnóstico producto del cual ustedes van a iniciar un tratamiento, ¿no? Previo, probablemente un plan de trabajo que va a requerir exámenes confirmatorios o auxiliares, pero la idea es que esto, que es el énfasis que queremos dar en este curso, particularmente en el capítulo de neurología, del saber cómo diagnosticar, es lo que permanece, porque sin duda lo que hoy les voy a enseñar probablemente en cuanto a tratamiento, que casi no lo voy a mencionar, lo voy a presentar simplemente allí. Dentro de 3 meses saben ustedes que puede ser mejorado por otro tratamiento, y así eso mismo puede ocurrir en todas las, digamos, patologías. Sin embargo, lo que no cambia es el reconocimiento de la entidad clínica, y eso es lo que vamos a buscar enfatizar. Marjorie, como de costumbre, como estando en modo presentación, no puedo ver si levantan la mano, etcétera. Tú tienes la, digamos, autorización para abrir tu micro, si visualizas alguna necesidad o si hay alguna falla en la transmisión, para comunicarme lo que estuviera pasando. ¿Correcto, Marjorie? Sí, doctor, yo le aviso, no se preocupe. Okay, correcto. Bueno, esta foto, para quienes no han ido al Hospital Carrión, o para los que han ido, de repente no van a reconocer mucho que este es el Hospital Carrión del Callao, hospital donde yo propiamente he desarrollado toda mi carrera profesional. Yo elegí esta sede como sede del residentado médico en neurología. Yo ingresé en primer puesto, en orden de mérito en San Marcos, y pude haber elegido cualquier hospital, el Instituto de Ciencias Neurológicas, el Hospital Revalidati, pero en esa época, estoy hablando de los años 80, el Hospital Carrión era el hospital base y sede docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en realidad ahí se cobijaba, digamos, si se quiere, no solamente un equipo de profesionales muy capaz, sino con una vocación docente que en muchos casos todavía permanece. Y esta era la emergencia, ¿no? Hoy ahora hay una construcción que casi, bueno, pero igual se puede reconocer que es la emergencia. Y pongo esta lámina porque normalmente los médicos, cuando enfrentamos una emergencia, como que nuestra profesión se pone en jaque. Es el momento en el cual los médicos tenemos que actuar bien y rápido, porque, por definición, la emergencia es la condición médica en la cual la vida del paciente corre peligro. Es la diferencia con las urgencias, ¿no? Uno se rompe una pierna y eso es una urgencia, sin duda. No puede uno estar con la pierna colgando, pero no se va a morir por ello, ¿no? Salvo que sea obviamente una amputación, que esté perdiendo sangre, se haya roto la femoral, en cuyo caso, si hay el riesgo de pérdida de vida, eso es una emergencia y debe ser atendida como tal. Y eso es verdad en todas las especialidades, y siempre van a tener que ustedes tener muy presente en sus capítulos cuáles son las emergencias que van a tener que enfrentar en esa especialidad. Bueno, en el caso de neurología, en realidad las emergencias se definen igual como tal, ¿no? Aquellas condiciones en las cuales la vida del paciente puede correr riesgo, pero se agrega un segundo elemento que es particularmente relevante y, digamos, bastante singular para el caso de la especialidad de neurología. Porque en realidad en neurología, cuando enfrentamos una emergencia neurológica, no basta con salvar la vida del paciente, sino que hay que hacerlo oportunamente, hay que hacerlo rápidamente, hay que hacerlo eficientemente, porque yo puedo salvar la vida de un paciente con diagnóstico, hoy es en la clase de meningitis bacteriana aguda, pero hacerlo de repente con todos los protocolos debidos y con todos los exámenes auxiliares que comprueban que el diagnóstico que yo estoy planteando y por ende el tratamiento es exactamente el que él debe recibir basado en las evidencias existentes. Pero para hacer esto me he demorado 2 días
en los cuales el paciente, si ingresó un tanto obnubilado, de pronto ya no está ni siquiera en sopor, sino se encuentra en coma, y cuando le doy el perfecto tratamiento, pues simplemente se va a recuperar, probablemente va a sobrevivir sin lugar a dudas, pero va a quedar con secuelas neurológicas muy severas. Ese elemento es importante tenerlo presente frente a cualquier emergencia neurológica. Hoy vamos a hablar de las meningitis y justamente la introducción lo estoy haciendo en esa connotación de emergencia neurológica, que no es que lo tengan todas las meningitis, pero sí algunas de ellas, pero que en general quiero que les quede muy grabado para cuando enfrenten un estatus epiléptico, cuando enfrenten una isquemia cerebral aguda, que son condiciones en las cuales, o una hipertensión endocriniana aguda, son condiciones en las cuales no basta con salvar la vida del paciente, sino tenemos que cautelar su cerebro. En isquemia cerebral, en enfermedad vascular cerebral, hay un dicho que señala: tiempo es cerebro. Yo puedo hacerle una trombolisis a un paciente con isquemia cerebral aguda a las 9 horas o a la hora de iniciados los síntomas. Tengan por seguro que si yo lo intervengo a la hora, voy a tener mejores resultados que si lo hago a las 9 horas. Y sin duda, muchos mejores resultados que si lo hago a las 10 o 12 horas, en las cuales probablemente no voy a poder ejercer ningún efecto benéfico para la sobrevida de su cerebro. Probablemente sí voy a salvar su vida, pero definitivamente la oportunidad es muy importante, y esto es un elemento a considerar justamente al introducir el tema de meningitis bacteriana o de meningitis aguda, y en este caso el ejemplo por el cual vamos a abordar las meningitis agudas es precisamente las meningitis bacterianas, es decir, que son las meningitis agudas que están causadas por bacterias. Porque claro, si ustedes recuerdan, el cerebro, bueno, es el órgano más noble que tenemos, no lo digo yo porque soy neurólogo, sino que en realidad la propia naturaleza lo ha dotado de mucha protección. Porque si ustedes recuerdan el cerebro, probablemente ustedes han visto cerebros en formol y bueno, como que se ven duros, pero si alguna vez han entrado a una necropsia y han abierto la caja craneal o han entrado a un acto quirúrgico donde han estado en contacto con el cerebro en realidad es un órgano bastante frágil, es bastante blando, es más blando inclusive que el propio hígado, ¿no? Entonces, y si recuerdan, en su anatomía, en su histología, precisamente es en la corteza cerebral donde se sitúan las células nerviosas, que son precisamente los centros nerviosos, digamos, los centros de comando de los actos motores, de los actos de organización del pensamiento, de la memoria, etc. Entonces, miren ustedes, un órgano tan noble y que tiene precisamente sus estructuras más nobles en la periferia, tiene que estar protegido. Y es por eso que el cerebro se encuentra protegido dentro de una bóveda craneal, que como su nombre lo dice, es una bóveda como la de un banco, ¿no? Totalmente cerrada y dura hasta donde es posible en el organismo, pero que aún siendo sólida y dura, podría lastimar al frágil cerebro en esas neuronas que están tan corticales, y es por eso que nuestro cerebro está cubierto de una suerte de colchón hidroneumático que, digamos, protege incluso el cerebro contra el propio duro cráneo que podría lastimarlo. Entonces, este colchón hidroneumático, es lo que se denominan las meninges, que si ustedes recuerdan, está conformada por la dura madre, la pía madre y la aracnoides, que está en el medio, dentro de la cual circula el líquido cefalorraquídeo, que, como habrán escuchado entonces, circula dentro del aracnoides. Le conocemos como líquido cefalorraquídeo y que está en el espacio subaracnoideo, pero en realidad estrictamente está en el espacio intraaracnoideo. Pero bueno, para el caso de lo mismo, es un líquido estéril, es más blanco que el agua, es tan transparente como un agua tan transparente que se define como cristal de roca, como el agua que
que cae por la roca luego de una filtración por entre la tierra y prácticamente es un líquido que, digamos, la naturaleza nos provee como el más puro que pudiéramos imaginar. Bueno, cuando este líquido, que dicho sea de paso, no solamente es transparente y puro físicamente, sino que también lo es, si se quiere, en el aspecto de asepsia, es un líquido que obviamente no tiene gérmenes. Y cuando un germen llega a ese espacio intraaracnoideo, pues obviamente ese líquido cristalino se convierte en pus y por tanto inflama y por tanto se constituye en un medio donde circulan bacterias, es decir, se convierte en un elemento que lejos de proteger al cerebro lo va a agredir, lo va a lastimar. Y por eso es que en el marco de una meningitis, ¿no?, donde todo el cerebro está rodeado de pus, el encéfalo se va a agredir por las, digamos, sustancias químicas que todo, digamos, proceso inflamatorio infeccioso provee. Entonces, por eso es que difícilmente ustedes van a poder hablar de meningitis pura. Casi siempre estamos hablando de una meningoencefalitis, porque la presencia de la pus alrededor del encéfalo obviamente va a dar compromiso del encéfalo, edema cerebral, compromiso del sensorio, y por eso es que dentro del, ustedes deben recordar, el síndrome meningio, existe no solamente, digamos, signos meningios de rigidez de nuca, estas cosas, sino también cefalea, vómitos, compromiso de conciencia, que son elementos relacionados a la encefalitis que se presenta, al componente inflamatorio, a la hipertensión endocraniana producto de este edema que obviamente el cuadro infeccioso da. ¿Cómo puede llegar un germen a estas meninges? Son tres, digamos, las vías de diseminación por las cuales un germen puede, una bacteria puede llegar al espacio intraaracnoideo. Una es de manera directa, a través de la dura madre, un accidente de tránsito, una herida de bala, obviamente una intervención quirúrgica, le pongo una válvula y después en la sala de hospitalización de repente se contamina. Todas esas vías pueden llevar a que un germen ingrese directamente al espacio intraaracnoideo o subaracnoideo, como quieran llamarlo, y infectarlo, ¿ya? Pero también puede, digamos, llegar a través de un defecto congénito, niños que nacen y que de pronto pierden gotitas de líquido, de agua por la nariz, ¿no?, y que eventualmente puede dársele poca importancia, pero que obedece a un defecto digamos, del cierre, la lámina cribosa del etmoides, y de alguna manera de una fístula congénita, que así como sale el líquido puede entrar una bacteria y puede provocar una meningitis bacteriana aguda, cuyo, digamos, agente causal es cualquier germen, ¿no?, y que ingresa de manera directa. Primer mecanismo fisiopatogénico. Segundo mecanismo es a partir de un foco supurado vecino. Importante tener presente esto porque de hecho van a ver más adelante de que casi todas las meningitis tienen antecedentes de algún foco supurado vecino. Otitis, sinusitis son ejemplos clásicos, pero no son los únicos. De hecho, este mecanismo patogénico es más frecuente en niños. Ustedes van a ver cuando pasen por las salas de neurología de adultos, probablemente algún caso de meningitis bacteriana aguda, o probablemente no lo vean, porque siendo frecuente no es que sea un cuadro que todos los días veamos en la sala de hospitalización. Ojalá que lo podamos ver cuando estemos ya en la práctica clínica. Sin embargo, si ustedes van a un servicio de pediatría, estoy convencido que difícilmente van a terminar una rotación de 3 semanas o 2 semanas o de un mes, mejor todavía, sin ver 1, 2, 3, 4 casos de meningitis bacteriana en niños. ¿Por qué esta mayor frecuencia? Bueno, lamentablemente por varias razones. Una, porque hoy, lamentablemente nuestros niños, particularmente en nuestras condiciones de vida tan asimétricas como
vivimos en el Perú, las infecciones son frecuentes, ¿no? La higiene es complicada y en un niño es mucho más fácil que una otitis atraviese la delgada, digamos, capa ósea de la base del cráneo y pueda ingresar a las meninges y provocar, a través de una otitis o de una sinusitis, una meningitis bacteriana aguda. No es que en un adulto esto no pueda darse. De hecho, hay muchos adultos que desde niños padecieron de sinusitis crónica o de otitis crónica y tienen ya algún grado de debilitamiento de las vías e incluso de repente en algún momento hicieron algún grado de contaminación que fue fibrosada, pero que eventualmente frente a una nueva agudización del cuadro podría permitir que un germen ingrese a, digamos, las meninges. Entonces, segundo mecanismo de acción, digamos, de infección. Como ven ustedes, en ambos casos, digamos, ninguno de estos mecanismos nos hacen ver a la meningitis como una enfermedad peligrosa, me refiero, para quien examina al paciente. Porque no es que yo me voy a contagiar de meningitis por examinar a un paciente que tiene una meningitis postraumática o por una otitis, ¿no? Obvio, podré, si soy poco, digamos, pulcro, la pus del oído, de pronto meterme en mi nariz y provocarme de repente un problema en la piel o lo que fuere, pero no es que me va a dar meningitis. Estos dos mecanismos, vean ustedes que no son mecanismos que tengan una relevancia, si se quiere, epidemiológica sustancial. Son casos que se ven y que no llaman la atención. Sin embargo, estoy seguro, no recuerdo haberlo visto en los últimos 2 años, pero sí estoy seguro de que en el curso de sus próximos años, ustedes van a ver en algún momento en el periódico brote de meningitis en tal lugar, ¿no? O de repente lo han visto, si es que leen periódicos, digamos, con información de países vecinos o incluso del interior del país. Brote de meningitis. Es que las meningitis, esos brotes, al decir brotes es que de alguna manera tienen cierto riesgo de contagio, pueden ser contagiosos. ¿Nos estamos refiriendo a estos? No. Generalmente se están refiriendo a brotes de meningitis que tienen otro mecanismo de transmisión. Y que es el tercer mecanismo de transmisión, que es la diseminación hematógena. Es decir, existe, lo vamos a ver en un momento, algunas meningitis bacterianas que pueden ser transmitidas como se transmite un resfrío, ¿no? O una, digamos, infección respiratoria, por la tos, por, digamos, una gotita de saliva que entra en mi organismo. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las meningitis meningocócicas, que como van a ver en un momento, es una de las meningitis más frecuentes, pero que sin embargo parece una contradicción, no siempre van a tener oportunidad de poderla ver. Ahora van a ver algunas láminas de estos cuadros, pero digamos, sí es importante que lo reconozcamos. Estas meningitis y obviamente otras meningitis de tipo viral, etcétera, son aquellas que sí tienen de alguna manera una connotación epidemiológica, de tener que hacer un cerco epidemiológico, tratar de tomar medidas de higiene para no contagiarse. Pero es el tercer mecanismo de patogénico por las cuales un germen puede llegar al cerebro, en este caso a las meninges. En este caso ingresaría por la respiración y, como su nombre lo dice, el meningococo tiene una gran apetencia por las meninges, circula por la sangre y ¡pac!, se mete en las meninges. Como podrán deducir de lo que hemos señalado hace un momento, cualquier germen o casi cualquier germen podría contaminar el cerebro. Y este cuadro que es tomado es un cuadro en realidad de un estudio hecho en el Hospital de Massachusetts en el 93, pero digamos lo que quiere graficar no es digamos, la incidencia temporal que en estos momentos está teniendo, sino simplemente un elemento que es importante que reconozcamos, ¿no? Que siendo cualquiera o una larga la relación de gérmenes que pueden provocar meningitis, existen dos realidades, si se quiere, dos escenarios. En esta serie de pacientes, ¿no?, del Hospital de Massachusetts, 445 pacientes,
Los pacientes que habían adquirido la meningitis en su casa, que venían con diagnóstico de meningitis de su casa, tenían como agente causal, en primer lugar, el neumococo y en segundo lugar, el meningococo. Van a ver ustedes que casi toda la literatura señala en porcentajes parecidos o diferentes que son el neumococo y el meningococo los agentes causales más frecuentes de meningitis, particularmente en adultos, ¿no? Pero en general, ¿ya? Neumococo y meningococo. Sin embargo, cuando la meningitis se ha adquirido en el nosocomio, un traumatizado de cráneo que ingresa sin meningitis y que a la semana hace meningitis, un paciente operado por una valvulopatía, por un tumor cerebral, en esta serie, miren, el germen causal más frecuente son bacilos gram negativos, ¿no? Podrían ser estafilococos, podrían ser, en fin, en realidad, siendo un agente contaminante, digamos, el ranking de posibles agentes causales varía. Vamos a ver que esto tiene una importancia justamente que se alinea a la introducción que hicimos cuando hablábamos de las emergencias neurológicas. Esta lámina, en realidad, la estoy presentando porque justamente para hacer el comentario con respecto a lo que hemos visto en la lámina anterior. Neumococo y meningococo son las causas más frecuentes de meningitis bacteriana aguda en adultos. Sin embargo, bueno, yo tengo 35 años de especialista y en realidad, a Dios gracias, he visto varias meningitis meningocócicas, pero curiosamente cuando yo era residente o prácticamente cuando recién me había graduado, tenía profesores que tenían, no sé si 35 años, pero a esa fecha por lo menos 25 años de neurólogos y nunca habían visto una meningitis meningocócica. Porque claro, el comportamiento habitual de la meningitis meningocócica es de presentación esporádica. Esta gráfica refleja, digamos, los casos identificados en lo que en esa época se llamaba el Hospital del Niño, hoy Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, entre octubre del 78 y septiembre del 83. Y como verán, siendo un hospital de niños, donde la incidencia de meningitis es mayor, ya lo hemos dicho, los casos de meningitis meningocócica se presentaban ninguno en el año 78, uno en el año 79, dos en el año 80, ¿no? De pronto que hay un tercero, pero a partir del 81 como que nuevamente tres, y en el 82 algo está pasando, ¿no? De pronto se presentaron más casos 82 y en el 83 esta curva se hizo mucho más evidente. En esta época yo estaba haciendo mi residentado y me tocó rotar por precisamente el Hospital del Niño de Breña y yo asistí precisamente a este inicio de un brote que no había sido todavía, entre comillas, publicitado, pero que nos decía que algo estaba pasando. La jefa del servicio en esa época era la doctora Susi Rodenberg, médico alemana, que prácticamente fundó la Escuela Neurológica, Neuropediátrica en el Instituto del Niño y por ende en el Perú, nos alertó de que esto no era habitual. Y tuve la oportunidad en prácticamente fueron 4 meses de rotación, de identificar las diferentes formas en las cuales se presentara la meningitis meningocócica y esto fue muy positivo porque cuando ya me tocó retornar al Hospital Carrión, este brote que refleja los casos del niño, obviamente se había reflejado ya en el ámbito, digamos, nacional, pero particularmente en Lima metropolitana. Y casi todos los hospitales de Lima recibimos en este caso casos de meningitis meningocócica que como van a ver ustedes, es un cuadro agudo que pone en riesgo la vida del paciente y la integridad del paciente y que puede ser ciertamente mortal si uno no lo diagnostica precozmente. La experticia que pudimos adquirir y transmitir en nuestra sede permitió que entre el 83 y el 84, que el brote se presentó,
ninguno de los pacientes que ingresaron a nuestro hospital murió ni quedó con secuelas, digamos, siquiera significativas, ni siquiera moderadas, porque estuvimos alertas a la identificación de los signos precoces y de las diferentes formas de manifestación de la meningitis meningocócica. ¿Qué les quiero decir? Les quiero decir de que aun cuando puede ser que no vean meningitis meningocócica en los próximos 5 años, identifíquenla, ¿ya? Yo voy a tratar de darles algunos elementos, digamos, pero obviamente si se dan un tiempo para después leer sobre meningitis meningocócica un poquito, les va a ayudar porque, repito, cuando se da, se da. Por eso es que la literatura mundial dice que 2 son las causas más frecuentes de meningitis bacteriana aguda en adultos, neumococo y meningococo, ¿ya? Ahora bien, eso en adultos, me han escuchado decir en adultos, ¿por qué? Porque en niños, digamos, el orden de prelación de los gérmenes puede variar, ¿ya? De hecho, en mayores de 3 años es neumococo y meningococo, y obviamente 25 años es más de 3 años. Entre 3 meses y 3 años el hemófilus de pronto adquiere protagonismo. Entre 1 mes y 3 meses el estreptococo beta hemolítico, el hemófilus ya también comienza a aparecer, y en recién nacido las enterobacterias, la Escherichia coli, de pronto se constituyen en un agente infeccioso que probablemente por los propios posibles riesgos de trauma en el parto, de contaminación vía, en el momento de nacer, podrían justificar que si tengo una meningitis en un recién nacido, no voy a pensar que es neumococo y meningococo, sino tendría que pensar que cualquier cosa que le tendría que dar, tendría que también ser capaz de tratar, de combatir, de eliminar una Escherichia coli o una enterobacteria. Como verán, todos estos elementos lo que buscan es generar las condiciones como para, digamos, abordar, que repito, lo voy a hacer muy panorámicamente, el tema del tratamiento, porque sí que importa tener una idea qué tipo de meningitis tiene el paciente y qué tipo de germen o qué gérmenes podrían ser para poder instaurar ese tratamiento precoz que aun cuando no sea el tratamiento específico para ese germen, nos va a permitir darle esa ventana de oportunidad en tanto que los resultados de los cultivos, de los exámenes auxiliares que estamos realizando puedan llegar a nosotros, ¿ya? Entonces, en este mismo escenario, así como la edad interviene también lo que ya les hemos dicho, existen factores de riesgo que también pueden estar ligados a la totalidad de los casos hospitalarios y a la gran mayoría de los casos adquiridos en la comunidad. Y obviamente al existir un factor de riesgo, un factor asociado, sin duda los gérmenes que pueden provocar estos factores de riesgo pueden incidir en, digamos, la incidencia de tal o cual agente causal de meningitis, por ejemplo, adquirida en la comunidad, ¿ya? Entonces, y obviamente eso puede hacer variar que no sea el neumococo, porque obvio si yo tengo una otitis media causada por estreptococo o por estafilo, lógicamente si yo hago una meningitis por otitis media, va a ser el estreptococo o el estafilo. Entonces, en otras palabras, el hecho que venga de la comunidad o venga del hospital es una pista diagnóstica, el hecho de la edad del paciente es otra pista diagnóstica, pero el hecho que yo identifique un factor de riesgo asociado, ergo, una otitis, una sinusitis, es otra pista diagnóstica que tengo que tener en cuenta las 3 para poder decir esta meningitis bacteriana aguda puede ser debida a un neumococo, pero también a un estafilo. Por ende, si le voy a dar un tratamiento, tengo que cubrir neumococo, pero también estafilo, ¿ya? ¿Me dejo entender? También puede haber situación inmunolterada, alcoholismo, en fin, otras causas. En meningitis nosocomial, ya lo hemos dicho, los factores de riesgo son más evidentes, neurocirugía reciente, prótesis neuroquirúrgica, etcétera, y obviamente se dan en porcentajes diferentes, también dependiendo de qué, digamos, de qué hospital estamos hablando, ¿no? Bien. Dicho esto, entonces, ¿cómo reconocemos a una meningitis bacteriana aguda? ¿No? Porque en realidad
todas las meningitis bacterianas terminan siendo agudas, por eso es que el ejemplo primario de meningitis aguda es la meningitis bacteriana. Se unen dos síndromes, ¿ya? El síndrome meningio, que ya conocen ustedes de semiología, donde están los síntomas que hemos señalado y por qué están presentes, pero que se une, en el caso de meningitis bacteriana aguda, a un síndrome infeccioso grave. Es decir, un paciente con meningitis bacteriana aguda es un paciente que luce infectado, sea niño, sea adulto, tiene fiebre, y no 37,5, puede tener 39, 40 de fiebre, sudoroso, o sea, es un paciente infectado y que si no ingresa, digamos, el día de su ingreso con suficiente fiebre, en la noche o al día siguiente, el cuadro febril, la cefalea, las contracturas, la obnubilación se van a hacer evidentes. Por eso es agudo. En realidad hay que ser muy distraídos, por no decir displicentes, para no darnos cuenta de que un paciente que ingresa con meningitis bacteriana tiene una meningitis bacteriana. Porque si no lo reconocemos en el tópico de emergencia, si mínimamente lo examinamos y verificamos sus funciones vitales, vamos a darnos cuenta de que tiene un cuadro infeccioso y que si le buscamos signos meningios, pues obviamente si está obnubilado, lo menos que podemos hacer es buscar signos meningios, vamos a hacer el diagnóstico de meningitis. Entonces, el diagnóstico nos salta a la cara. Vamos a ver más adelante que cuando hablemos de meningitis tuberculosa, esto no ocurre en meningitis tuberculosa y por eso allá voy a nuevamente subrayar algunas cosas que ahora no voy a decir con respecto a la importancia de hacer un diagnóstico precoz de un síndrome meningio, porque de ahí está la mano del médico realmente sanmarquino, ¿no? El saber reconocer los cuadros en condiciones, digamos, difíciles de carencia, en las cuales es nuestra semiología la que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Es así como se ve las meninges recién abiertas de un paciente con meningitis bacteriana aguda. Todo el cerebro con pus, miren, inflamatorio, sangre prácticamente, ¿no? O sea, obviamente el cerebro hinchado, ¿no? Y así como el cerebro, digamos, se inflama porque las meninges están en contacto con él, es importante recordar que las meninges también están en contacto con el tronco encefálico y con toda la médula espinal hasta el saco, digamos, sacro, ¿no? Hasta la cola de caballo. Es decir, también alrededor de las raíces nerviosas, torácicas, lumbares, hay pus. Y por ende hay inflamación. Y por ende, y aquí les voy dando el primer tip, que después lo voy a volver a repetir cuando hablamos de meningitis tuberculosa, es por eso que habiendo inflamación de raíces nerviosas, se producen estos famosos signos que llamamos signos meningios, en los cuales cuando yo flexiono la pierna de un paciente, la pierna se dobla porque en realidad esto no lo dicen los libros, pero si ustedes examinan a un paciente van a ver que se dobla porque simplemente el paciente no tolera estirar la pierna, digamos, que le levanten la pierna estirada porque le duele. Y un poco, ni siquiera por una acción voluntaria, sino por un mecanismo de defensa, se produce una semicontractura que va a conllevar a esto que denominamos signo de Kernig. ¿Por qué? Porque al levantar la pierna estamos estirando la raíz nerviosa y al estirarla desencadenando un dolor, digamos, que provoca una contractura. Si ustedes prestan atención, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un lumbago, una lumbalgia, una ciática, o han visto algún familiar que lo tenga, van a ver que un paciente con ciática, hasta en la televisión sale, se agacha y se queda doblado. ¿Por qué? Porque la raíz nerviosa se inflama y se provoca contractura muscular dolorosa que impide que el paciente se pueda ni siquiera parar. Bueno, eso es lo que hay en el síndrome meningio. Más allá de memorizar y paporretear el signo de Kernig, Brusitsky, etcétera, etcétera, es importante que aquí ya comencemos a reconocer por qué se producen estas contracturas, ¿ya? Y se producen por irritación radicular. Y son no solo contracturas, digamos, que se dan automáticamente, sino que se dan por dolor.
¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que en un inicio yo no encuentre esta flexión de la pierna, ¿no? Ni encuentre la rigidez de nuca que los libros señalan, pero sí puedo encontrar una resistencia dolorosa a la flexión pasiva de nuca, o un dolor cuando yo estiro la pierna, ¿no? Parecido a un LASEK positivo, es la misma maniobra en realidad que se da en los pacientes con ciática. Entonces, recuerden esta figura, porque no la voy a repetir, pero para meningitis bacteriana aguda, bueno, reitero, si no se dan cuenta la primera, se van a dar cuenta la segunda, pero para meningitis tuberculosa y meningitis crónica, este detalle de la fisiopatología de cómo se presenta la contractura muscular es muy importante para un diagnóstico precoz. Los síntomas que se presentan en meningitis bacteriana aguda, como ya lo dijimos, fiebre. Esta es una serie de casos, pues, publicada en New England, también es del 93, pero para el caso, repito, ¿no? La clínica no varía, el tratamiento sí. Fiebre. A diferencia de meningitis tuberculosa, en que de repente la fiebre no nos va a saltar tanto a la cara, aquí sí. 95% de casos tienen fiebre, o temperatura mayor de 37,7. Y de hecho puede ser 39, 40, ¿no? Rigidez de nuca, casi todos, tarde o temprano lo hacen. Estado mental anormal, ¿ya? 79%, y miren, 51% de confusión, 22% de sopor y 6% de coma. En este hospital, cuidado. Cuidado, porque después vamos a ver cuando hablamos de meningitis tuberculosa cómo prácticamente en un hospital tan prestigioso como el Santo Toribio Mogrovejo, en una serie de casos de meningitis tuberculosa, el profesor Escalante Silvio, que ya falleció, señalaba que la mayor parte de los pacientes ingresaban en estadios tardíos, o sea, diagnósticos tardíos. No vamos a esperar que el paciente llegue al coma. El paciente va a seguir necesariamente esta secuencia. Y en realidad, para mi gusto, nosotros deberíamos diagnosticar al 100% de los pacientes en confusión, ¿no? Porque deberíamos estar en la capacidad, obvio, no depende de nosotros, nos los pueden traer al día siguiente después de haberse paseado por todos los hospitales, pero si ingresa a nuestro hospital en confusión, el diagnóstico debería hacerse en confusión, no cuando esté ya en coma, con rigidez de nuca y con signos meningios evidentes. Pueden haber también crisis epilépticas, signos focales, papiledema, y aquí comienza a aparecer, creo que en alguna otra lámina anterior también se señalaba, petequias. ¿Qué es eso de petequias? ¿Cuándo vemos las petequias? ¿Dónde vemos las petequias? Seguramente más de uno habrá dicho en meningitis meningocócica. Y sí, es verdad. En meningitis meningocócica vamos a encontrar lo mismo que ya hemos visto, fiebre, signos meningios, cefalea, etc. Pero los libros nos dicen que vamos a encontrar petequias. Pero estas fotos, que son fotos, digamos, de pacientes reales, pacientes que estuvieron en el Hospital Carrión durante esos brotes, nos muestran algo que los libros no nos dicen, porque cuando pensamos en petequias, pensamos en picaduras de pulga, ¿no? Algo así como esto, ¿no? No pensamos en esto como esto, ¿no? Sin embargo, las petequias que se definen en los libros en realidad se manifiestan de esta manera, o a veces de esta manera, ¿no? Y cuidado, si no asociamos que esto puede ser una manifestación dermatológica de una meningitis meningocócica, podemos no hacer el diagnóstico, ¿no? Porque estamos buscando picaduras de pulga, y esto no es picadura de pulga, ¿no? Bueno, estos pacientes tenían meningitis meningocócica, ¿ya? Y obviamente estas eran las imágenes que yo había visto en el niño Breña, y que podíamos detectar muy precozmente frente a un paciente que ingresaba simplemente obnubilado, con una lesión de estas, con dolor de cabeza, y con apenas una leve resistencia dolorosa a la flexión pasiva de nuca, la posibilidad de que está haciendo una meningitis, y le hacemos una punción lumbar y encontramos un líquido cefalorraquídeo con incremento de solaridad que nos hace pensar en una meningitis meningocócica, e iniciamos el tratamiento de inmediato. Entonces, obviamente esos pacientes se recuperaban muy rápidamente y no hacían ninguna secuela, ni menos se morían. Entonces, por eso es que hemos estado enfatizando esta introducción y estos elementos en esta presentación. Ahora bien, en un niño pequeño, eso lo van a ver mejor en pediatría, pero en un niño pequeño
no podemos esperar encontrar rigidez de nuca, signos meningios. Los niños pequeños lamentablemente normalmente están en semiflexión, ¿no? Y cuando tienen fiebre lloran, y cuando lloran vomitan, y cuando vomitan su sensorio se compromete. Entonces sí es verdad de que en niños la sospecha de meningitis se da con mucha mayor frecuencia y en la mayor parte de los casos, nos guste o no, en casos de que no son meningitis. Por eso es que probablemente en una emergencia, en una guardia de emergencia en el Instituto del Niño San Borja, o Breña, perdón, van a ver ustedes que casi todos los niños que ingresan con fiebre, vómitos, compromisos sensorios, se les ha hecho una punción lumbar y solo algunos tienen, digamos, el diagnóstico de meningitis y la mayor parte de ellos no. Solamente recordar por las mismas razones que había señalado, porque finalmente, ¿cuál es el mecanismo por el cual se desencadena el Kernick? Al estirar el nervio ciático en este caso, ¿no? Al levantar la pierna y estirar el nervio ciático. En un niño pequeño, el cono medular prácticamente llega a las, digamos, al nivel sacro y por ende no es que lo estiremos, porque jalemos las piernas o doblemos el cuello y por ende los signos meningios no van a estar presentes y bueno, vamos a tener que ayudarnos de, bueno, si es que hay tensión en la fontanela o si, digamos, finalmente hay una sospecha simplemente por el compromiso sensorio o por la fiebre alta, hacer una punción lumbar para determinar la posibilidad del diagnóstico. Si hay una patología en la cual todos los exámenes auxiliares, la resonancia magnética con espectroscopía y todo lo demás, no han llegado a superar a la antigua punción lumbar, es en sospecha de meningitis y particularmente en sospecha de meningitis bacteriana, porque no solamente nos permite, digamos, aproximarnos al diagnóstico, sino identificar los elementos que nos pueden conducir a qué tipo de meningitis es. Y es más, poder aislar el agente causal que la está originando, ¿no? Las células, digamos, en meningitis bacteriana se encuentran en el orden de 1000 a 10.000 células a predominio de polimorfonucleares. Giselle Fernández, ¿estás allí? Sí, doctor. Giselle Fernández. Sí, doctor. ¿Puedes prender tu micro, Giselle? ¿No me escucha? Ahora sí. Habla un poquito más fuerte, ¿ya? ¿Cuánto es la celularidad normal, Giselle, en líquido cefalorraquídeo? 1000 es mucho, es poco, es un poquito aumentado. Es muy aumentado. ¿Y cuánto es lo normal, te acuerdas? Te luce aumentado, sin duda, ¿no? Sí, a ver, aumentado. Evelyn Contreras, ¿cuánto es lo normal de células en líquido cefalorraquídeo? ¿Estás allí, Evelyn? Alrededor de 5, no me acuerdo muy bien. Perfecto, Evelyn. Efectivamente, y perdonen que haya hecho esta pregunta, pero es que resulta que no solamente en neurología, sino en endocrinología y en todas nuestras rotaciones, los exámenes auxiliares les van a ser de ayuda, su nombre lo dice, auxiliares, es para ayudar en la medida en la cual sepamos cuáles son los valores normales. Si no sé cuál es el valor normal de la glucosa en sangre, 200 o 40 va a significar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que saber, estamos ahora en neurología, cuál es el valor normal de células en líquido cefalorraquídeo, de proteínas en líquido cefalorraquídeo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, 5, 10, dicen algunos textos, es el número de células que normalmente tiene el líquido cefalorraquídeo, por tanto, 1000, 10.000 es un montón, ¿ok? Es muy aumentado y a predominio de polimorfonucleares.
La glucosa se plantea como consumida en meningitis bacteriana, acá se pone menor de 40 miligramos, vamos a ver que más adelante se plantea en términos de un porcentaje de la glicemia, lo cual es correcto, porque 40 miligramos puede ser bajo para un paciente, digamos, con glicemia normal, pero de pronto podemos encontrar 80 miligramos, que en teoría puede ser normal, pero si su glicemia está en 300 miligramos, porque es un paciente diabético descompensado, pues 80 es sumamente bajo. Entonces hay un consumo de glucosa que no sabemos, no lo identificamos, porque no tenemos claro qué tenemos que tener en cuenta para catalogarlo como bajo o alto. La proteína mayor de 45, el gram positivo. Hay algunas pruebas, porque para hacer el gram, bueno, se necesita simplemente eso, una correlación de gram. Pero a veces no hay la posibilidad de hacerlo en la emergencia y de pronto tenemos que darle tratamiento y como que nos quedamos las dudas porque ya después de que se ha hecho, digamos, se ha iniciado el tratamiento, cualquier cultivo que hagamos va a ser negativo. Entonces, existe una prueba que se denomina coaglutinaciones que se puede utilizar para neumococo, estreptococo, hemófilos, que son los gérmenes más frecuentes y que puede ayudarnos a diagnosticar la causa de la meningitis, aún a pesar de que hayamos iniciado, digamos, el tratamiento antibiótico, y esto lo podríamos hacer al día siguiente. Es una prueba serológica, digamos, como las ELISA, esas cosas, ¿no? Bueno, hay otras pruebas, secreción orofaringia, que la verdad no es de mucha utilidad, se plantea en casos de epidemias de meningococo, hemograma, radiografía de cráneo, tomografía, más que nada para ver si es que hay focos vecinos, ¿no? Esta lámina la voy a presentar 2 o 3 veces y, bueno, dice lo que justamente les preguntaba, ¿no? La cantidad de células normales, tienen que familiarizarse con la normalidad, ¿ya? Para saber cuándo es anormal. Y aquí vemos varios tipos de meningitis, ¿no? Que, digamos, se comportan de diferente manera. Y aquí estamos en la meningitis bacteriana aguda, donde el líquido es turbio y el número de células, bueno, acá lo ponen más alto todavía, decía 1000, 10.000, bueno, aquí dice 1000, 20.000, a predominio de polimorfonucleares y con consumo de glucosa, ¿ya? Y miren, la glucosa se plantea en un porcentaje de la glicemia para corregir el sesgo que les mencioné hace un momento. La viral, la tuberculosa tienen otras características, las vamos a ver más adelante. Ahora bien, dicho todo esto, entonces tenemos elementos como para poder aproximarnos a un diagnóstico, aun cuando estemos en emergencia, aun cuando estemos en escasez. Por último, el líquido cefalorraquídeo, si lo vemos turbio en un paciente febril, con signos de irritación meningia, de hecho, prácticamente tenemos que pensar que tiene una meningitis bacteriana y por ende tenemos que dar antibiótico. Y ahí es donde echamos mano de las pistas que hasta el momento hemos venido desarrollando. Si es un neonato y tengo que instalar un tratamiento, digamos, empírico inicial, mientras que hago el cultivo y todo lo demás, le daré ampicilina con cefotaxima. Si es un joven, cefotaxima. Si es un adulto, cefotaxima más ampicilina, ¿no? Si es un neuroquirúrgico, tengo que meter vancomicina o meropenem, porque de hecho se estimaría que es un agente más complejo, ¿no? Y esto simplemente obedece para justificar el tratamiento empírico, que ustedes dirán, pero ¿cómo empírico? Sí, en meningitis bacteriana, y por eso fue la introducción de la foto de la emergencia, sí está justificado el tratamiento inicial empírico, porque de eso depende ya no solo salvar la vida del paciente, sino salvar el cerebro, la integridad de las funciones superiores de ese paciente. Esta lámina es con mayor detalle y lo pongo curiosamente porque en el año 2006 justo acompañé a la doctora Massetti, yo como viceministro, ella era la ministra en esa época, y nos pusimos a sacar guías, ¿no? Guías de manejo para determinadas enfermedades. Entonces, obviamente, incluimos a la meningitis bacteriana en esa guía. Y miren, interesante, han pasado un montón de años y todavía, digamos, las recomendaciones están alineadas a las que hoy todavía se manejan. Y lo que quería enfatizar es que se planteaba como guía de manejo la posibilidad de un tratamiento empírico. Ojalá que ahora que está Pilar nuevamente se pueda actualizar esta guía, porque hasta el año pasado
esta no se había actualizado, ojalá que ya se haya actualizado y no me haya enterado, pero bueno, lo que quería decir es de que incluso nuestro marco normativo señala pautas de este tipo. Ciertamente cuando ya identificamos al agente causal, existen, digamos, ya terapias de elección que son mucho más, digamos, contundentes, basadas en evidencias, etcétera, y que incluso tienen elementos como concentración inhibitoria mínima, etcétera, que pueden permitirnos decidir que si usamos penicilina o ceftriaxona, etcétera, y estos elementos ustedes lo van a reconocer en todos los agentes etiológicos, neumococo, meningococo, influenza, listeria, ¿no? Etcétera. Lo mismo en otra lámina que más o menos señala los escenarios en los cuales se pueden dar estos posibles agentes causales y el esquema terapéutico que se podría utilizar para diferentes, digamos, etiologías. Esto, repito, no lo vamos a detallar, esto, dicho sea de paso, todas son referencias sí, de 2018. Sarrans es creo que ya les dije, es un texto que yo suelo, digamos, consultar mucho porque es muy didáctico, muy amigable, y está en la biblioteca de San Marcos, en la virtual. Todo lo dicho anteriormente es porque entonces hay un tratamiento ciertamente, digamos, específico para cada uno de los gérmenes, efectivo, ¿no? En base a evidencias. Sin embargo, por las características de la emergencia, si se quiere, de tener que tratar a un paciente lo antes posible, se acepta el tratamiento empírico que, como repito, tiene las pistas que hemos señalado, precisamente para evitar retardo mental, alteraciones de personalidad, síndromes psiquiátricos, retardo del desarrollo psicomotor. Es una pena. Muchos pacientes con retardo mental, con epilepsias crónicas, se deben a una meningitis bacteriana aguda en niños pequeños que no fue diagnosticada oportunamente, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar a nuestras niñez, ¿no? Hay otras complicaciones, hidrocefalia epiléptica, vamos a hablar de esto más bien cuando hablemos de meningitis tuberculosa. Y finalmente, y bueno, les va a llamar la atención de que como complemento, porque también está en el sílabus de las meningitis bacterianas agudas, hable tan poquito de las meningitis virales agudas. Y es que en realidad si ustedes consultan sus textos también van a encontrar eso, ¿no? Se habla poco de las meningitis virales agudas porque, como vemos, van a ver ustedes, de alguna manera son cuadros más benignos y más autolimitantes, ¿no? Entonces, sí tenemos que reconocerlas, pero, digamos, el énfasis de su, digamos, de escudriñar en sus características no vale mucho la pena, por eso le voy a dedicar unas cuantas láminas nada más a la meningitis viral aguda, cosa distinta a lo que, bueno, en esta oportunidad no me toca dar las clases de encefalitis virales. En el caso de encefalitis virales van a ver sí que por el contrario los libros sí le dedican bastantes páginas y yo particularmente le dedicaba la mayor parte de la clase a encefalitis virales porque no solamente son más severas y potencialmente mortales, sino que también entre ellas hay algunas que son diagnosticables y tratables y por tanto siendo virales sí es importante reconocerlas para salvar nuevamente la integridad de los pacientes y no solo la vida. Bueno, las meningitis virales, muchos virus pueden causarlas, ¿no? No siempre se identifican, pero ahora que hay la posibilidad de estudiar líquidos cefalorraquídeos, suero y heces, hay más posibilidades de identificar cuál es el agente causal. De hecho, predominan los enterovirus seguidos de los herpes virus, ¿no? Antes la parotiditis era un agente causal frecuente, pero ahora gracias a Dios, las vacunas, que ahorita como que hemos bajado el porcentaje de vacunación, Dios no quiera que se recrudezcan, pero ya no es tan frecuente la meningitis por parotiditis, ¿no? El síndrome clínico es similar a las meningitis purulentas, solo que en este caso es menos intenso, ¿no? El aumento de células pocas veces llega a 1000, ¿no? Entonces, mientras que la bacteriana tenía entre 1000 y 20.000, aquí puede haber 800, 900, 1000, ya, 1500, ¿no? Y con predominio de linfocitos, a diferencia de la bacteriana aguda que tenía predominio de polimorfos nucleares. Y en general, digamos,
la glucosa suele ser normal. Entonces miren cómo tenemos elementos para diagnosticar una meningitis viral y decir, bueno, esta meningitis no creo que requiera ningún tratamiento empírico, ¿no? Pero claro, vamos a ver que en meningitis aguda hay lugar a la duda, ¿ya? Porque si yo recibo a un paciente y le encuentro un líquido como y veo que el paciente en la noche le sube más la fiebre y comienza a entrar a sopor y el cuadro como que no parece tan benigno como se supone que es la meningitis viral, yo tengo todo el derecho de sospechar que este líquido inicial pueda estar evolucionando, es decir, que le haya hecho la punción lumbar en una meningitis bacteriana precoz, ¿no? Y yo puedo tomar la decisión de repetirle la punción lumbar, ojo, eso es válido en sospecha de meningitis bacteriana aguda, a las 6, 8 o 12 horas y obviamente si en esa segunda punción lumbar encuentro 10.000 células a predominio de polimorfonucleares, evidentemente tengo que iniciar tratamiento antibiótico. ¿Me dejo entender? Por eso, más que paporretear lo que dicen las láminas, quiero que entiendan los contextos de lo que hay detrás de las láminas. Bueno, eso ya lo dije. Se puede repetir dentro de las 24 horas, ¿no? En fin. El tratamiento generalmente no resulta, en muchos casos, ni siquiera nos da tiempo para pensarlo porque suelen, digamos, revertir a veces en los primeros días y el cuadro hacerse benigno y, bueno, no dar tiempo o no requerir tratamiento. Cuando hay duda, obviamente, a veces no puedo criticar a quien de pronto dice, ya por si acaso le voy a dar ampicilina, ¿no? No es lo deseable, para eso repitamos el líquido, hagamos consultaciones, pero bueno, en algunos casos, paciencia, he visto que se ha hecho. No es lo correcto, obviamente, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Cuando identificamos el herpes virus, es posible usar aciclovir, ¿ya? Este detalle es el que para el caso de encefalitis a herpes virus, sí es algo que sí quisiera que aprendan de todas maneras, ¿ya? La importancia de diagnosticar las encefalitis, que el origen, el posible origen de una encefalitis viral es la posibilidad de que sea causada por herpes virus. Ya hay características clínicas específicas de la encefalitis a herpes virus. ¿Y el por qué? Es porque puede ser tratado con aciclovir o uno de sus derivados, obviamente, uno de sus medicamentos similares, ¿no? Y eso es vital, ¿no? Porque puede salvar la vida y la integridad del paciente. Y esto es, a ver, vamos a hacer un pequeño alto para poder recoger algunas preguntas, inquietudes. Pueden levantar la mano, pueden abrir su micro. Doctor, buenos días. Buenos días, Giordano. Tengo una consulta respecto a las petequias. Al encontrar nosotros petequias, además de la clínica sugerente de una meningitis, como los signos de infección y los signos meningios, ya es muy sugerente de una posible causa etiológica por meningococo, o también podríamos pensar en otro agente etiológico. Sí. En Haemophilus también se han descrito manifestaciones dermatológicas que de alguna manera en algunos términos se pueden describir como pápulas o incluso también petequias, ¿ya? Entonces, sí, no es único del meningococo, pero sin embargo, la imagen que han visto hace un momento, las fotos que le he pasado, sí de hecho no se dan en otra patología que no sean meningitis a meningococo. Entonces, relaciónenlo, que les venga a la mente en primera intención, pero sí no puedo decirles que no va a encontrar manifestaciones dérmicas en otros agentes causales, como por ejemplo Haemophilus. Doctor, ¿y otros agentes, al menos entre los más comunes, como neumococo y listeria,
podríamos encontrar otras manifestaciones quizás que nos podrían ayudar sinológicamente. En realidad se comportan como meningitis bacterianas agudas, ¿no? Y las características diferenciales se dan en realidad solamente con el aislamiento del agente causal. Por eso es que cuando se habla de, digamos, abordaje terapéutico empírico, se mete en un mismo saco si es un adulto, digamos, sano, medicamentos que puedan cubrir a la listeria, pero también al neumococo y también al meningococo, ¿no? Ok, doctor, gracias. Y otra pregunta respecto a la clínica. Bueno, usted mencionó que el cuadro clínico se manifiesta de una forma muy aguda, o sea, en menos de 4 días se podría morir el paciente. Sí. Desde el primer día nosotros vemos los signos de infección y meningio o uno se manifiesta antes o uno va empeorando más que el otro. Ajá. En meningitis bacteriana aguda, en realidad los síntomas se van presentando casi en paralelo, ¿no? Y por eso es que, como les señalaba, el diagnóstico nos salta a la cara. En meningitis tuberculosa sí, me voy a detener más en esa descripción porque ahí va a ver usted que sí puede haber una progresión. Sin embargo, un poco aprovechando su pregunta, durante el tiempo que estuve en el Instituto del Niño de San Borja, Hospital del Niño en esa época, tuve la oportunidad de diagnosticar una meningitis a meningococo. En realidad hasta ni me atrevería a decir que era una meningitis a meningococo, porque exactamente era un paciente joven, ¿no? Era un niño grande, 11 años me parece, que tenía dolor de cabeza y unas, digamos, lesiones en la piel, ¿no? No tan marcadas como las que les he mostrado, pero parecidas, ¿no? Y al examinarlo, solo por las imágenes dérmicas, honestamente, porque le busqué resistencia a la flexión pasiva de nuca y no la tenía, lo interné en reposo y a las 2 horas ya le encontré, digamos, el dolor de cabeza había aumentado y le hice una punción lumbar y había aumento de celularidad. Es decir, en ese caso prácticamente no había todavía fiebre, había dolor de cabeza solamente y lesiones dérmicas, ¿no? Entonces sí, pero nuevamente a las 2 horas, 4 horas los síntomas se fueron sumando y si no, digamos, me hubiera dado cuenta a las 2 horas, pues me hubiera terminado dando cuenta a las 6 o a las 8 o a las 12 horas, ¿no? Cuidado que a veces en las emergencias, y a ustedes les va a tocar también hacer guardia, uno mete al paciente y se va, o sea, al comedor 8 horas o hacer otras cosas, a ver pacientes en tópico y no vuelve a ver a su paciente y cuidado que en 8 horas lo podemos encontrar bastante más comprometido, ¿no? Sí. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias, doctor. Ok, Jordán. Doctor, buenos días. Buenos días, Luis. Mencionó acerca de las lesiones dérmicas, también tenía una pregunta. Lo que sucede es que leí que algunas de estas lesiones es posible biopsiarlas y encontrar ahí el microorganismo. No sé si eso se hace en la práctica gente, solo es un dato teórico. Ajá, a ver, me interesaría que revises bien si es que, sí, se pueden biopsiar, ¿ya? Y claro, y todos podríamos imaginar de que ahí vamos a encontrar el meningococo, ¿no? Sin embargo, igual, no te quiero decir que no lo vas a encontrar, pero sí te voy a decir de que sí he revisado muchas referencias en las cuales no llegan a encontrar el meningococo en la lesión dérmica y eso no significa nada, ¿no? En qué porcentaje se encuentra y en qué porcentaje no se encuentra, de la información que yo manejo, en el mayor porcentaje no lo vas a encontrar y eso no significa nada. En otras palabras, no deberías pensar que una biopsia de la lesión dérmica te va a dar el diagnóstico de meningococo porque vas a encontrar el meningococo, porque puede que no lo encuentres, sino reacción inflamatoria en relación a vasculitis, etcétera, etcétera.
y eso no te significa nada, ¿no? Pero bueno, no discuto tu literatura, por eso les digo, yo en ese sentido sí soy muy, muy transparente en decirle que, vamos, el tiempo pasa y de pronto ahora hay mayores evidencias de que se encuentra un porcentaje mayor, pero yo no se me ocurriría, digamos, esperar una biopsia para hacer el diagnóstico de meningitis a meningococo. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es sobre su diapositiva de... Sí, doctor. Mi pregunta es sobre su diapositiva de meningitis viral. Usted mencionó que era válido repetir la función lumbar. No me quedó bien claro esto. ¿Por qué era así? Sí, porque en realidad el diagnosticar meningitis viral, el que tú escribas en tu historia meningitis viral, prácticamente estás llegando a la conclusión de que ese niño o ese adulto tiene una meningitis sin duda, pero benigna, y que por ende ese niño se va a recuperar o ese adulto se va a recuperar sin necesidad que le des nada de tratamiento, ¿no? De repente algo para el dolor de cabeza, algo para hidratarlo, en fin, ¿no? Y esa situación reviste una responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es de que, en lo personal, cuando hago un diagnóstico de meningitis viral, hago un seguimiento muy cercano del paciente. Porque la evolución natural de una meningitis viral es estable, ¿no? Puede agravarse un poquito, pero se queda allí y después a recuperarse, ¿no? Si yo veo que un paciente con encefalitis viral, entre comillas, porque tiene 1000 mononucleares en el líquido cefalorraquídeo, en la noche se pone soporoso y de pronto me hace fiebre de 39 grados, o sea, yo estoy en la obligación de dudar de mi diagnóstico y de hacer una nueva punción lumbar. Y si es que no es una meningitis viral, va a aparecer 8.000 células, 4.000 células, haplodominio polimorfo nuclear. Si es una meningitis viral, va a seguir en 1000. Ok, le hice por gusto la segunda punción lumbar. Puedo seguir esperando, ¿no? Pero está justificado. Y todos los textos se lo van a decir. Y si no te lo dicen, bueno, te lo digo, ¿ya? Frente a un diagnóstico de meningitis viral, si es que la evolución no es acorde con lo que el cuadro clínico debe presentar, estás autorizada a repetir una punción lumbar, digamos, 6, 8 o 12 horas después. Cosa que normalmente no se hace, ¿no? Porque una meningitis tuberculosa no tiene sentido que repitas cada 6 horas, no vas a encontrar ninguna diferencia, ¿no? Pero en bacteriana sí, sospecha de bacteriana sí. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy con la segunda parte de la misma, en la cual vamos a hablar un poquito de la meningitis tuberculosa. Bueno, no es un secreto que, digamos, cada año se diagnostican y tratan entre 40 a 50.000 casos de tuberculosis en el Perú. Todavía la tuberculosis es un problema en el Perú y va a seguir siendo un problema mientras que las inequidades, o sea, sean parte de nuestra realidad, ¿no? O sea, más del 50% de la tuberculosis en el Perú está en Lima y el Callao. Y dentro de Lima y el Callao están en San Juan del Lurigancho, en Ate, ¿no? Es decir, y alrededor de Sarita Colonia. En realidad está muy ligada la enfermedad a la pobreza, al hacinamiento en que se vive en esas zonas, a las difíciles condiciones en que nos transportamos. Entonces, en otras palabras, es un problema con el que vamos a tener que todavía vivir. Sus textos, sobre todo los que vienen de Europa, Estados Unidos, van a hablar muy poco de la tuberculosis. No esperen que los grandes maestros, digamos, que vienen de visita de Estados Unidos nos enseñen sobre tuberculosis, porque en realidad vamos a tener que aprender de tuberculosis en el Perú. Y es por eso que las referencias que voy a traer son generalmente de profesores peruanos, ¿no?
porque si bien la neurotuberculosis, es decir, la afección del sistema nervioso en un paciente con tuberculosis, que es relativamente frecuente, se da apenas, según los libros, en el 1% de los pacientes con tuberculosis pulmonar, este porcentaje puede ser más alto si, por ejemplo, vemos una población concreta, como por ejemplo lo que el profesor Gerí, profesor que cumplió 100 años y siguió pasando visita en el 2 de mayo. Si ustedes son del 2 de mayo, deben haber escuchado hablar del doctor Gerí, pregunten por el profesor Gerí. A los 100 años pasando visita para enseñar a los alumnos, hizo un estudio en el cual de 3.329 pacientes que habían egresado con tuberculosis entre los años 92 y 97 en los hospitales de Mayo, 380 poseían formas neurológicas de tuberculosis. Es decir, no el 1%, el 11%. Dirán ustedes, claro, pero es población hospitalaria. Sí, claro, es verdad. Pero de todas maneras, lo que les quiero decir es que prestemos atención a la, digamos, posibilidad de que en un país como el nuestro, donde la tuberculosis es frecuente, las complicaciones neurológicas de la tuberculosis la vayamos a encontrar, ¿ya? Silvio Escalante, tío de Carlos, que trabaja en el Hospital Santo Toribio en este momento, ya falleció Silvio. Él estudió 72 pacientes fallecidos por tuberculosis, ¿no? Que fueron necropsiados entre el 61 y el 86 en instituciones neurológicas. Y miren ustedes, encontró que solo 7 de ellos fueron atendidos en la primera fase de la enfermedad. Es decir, el 90% de los pacientes que ingresaron al Instituto de Ciencias Neurológicas, en esa época se llamaba Hospital Santo Toribio de Mogrovejo, el 90%, 9 de cada 10 habían llegado muy tarde. Y claro, con manifestaciones neurológicas avanzadas y de diferente tipo, no solamente meningitis, ¿ya? Entonces, esto es un elemento que quiero destacar en este tema, ¿ya? Porque si bien es cierto, todos los aspectos fisiopatológicos, etcétera, van a ser similares a lo que ya hemos señalado, sí voy a destacar un poco la importancia clínica del abordaje del paciente con sospecha de meningitis tuberculosa. Para comenzar, sí decir de que si habíamos dicho que habían 3 mecanismos patogénicos para que un germen llegue al cerebro y uno de ellos era la vía hematógena, pues bien, en la tuberculosis la vía por la que llega el germen al cerebro es hematógena. Es decir, yo me contagio primero de tuberculosis pulmonar y después, a través de mi sangre, el bacilo llega a mis meninges, ¿ok? Entonces, ergo, casi siempre vamos a encontrar un foco primario. No significa que si tengo una radiografía de pulmones normal, estoy descartando que este paciente no tiene tuberculosis, meningitis tuberculosa, porque cuidado que los focos pueden ser pequeños, el foco puede estar, digamos, en otra parte, en el riñón o eventualmente en el propio cerebro, a través de una suerte de un pequeño granulomita que digamos, a través de la sangre, el bacilo forme en su llegada al cerebro, ¿no? Se describe este mecanismo, obviamente por vía directa, por foco supurado vecino, no es un mecanismo de transmisión para el caso de meningitis tuberculosa, sí hematógena. Se ha descrito que la difusión a las meninges se da a través de focos encefálicos yuxtameningios, es decir, pequeños granulomitas. Puede darse el caso que un paciente pueda, digamos, infectarse de tuberculosis y hacer un pequeño granulomita en el cerebro, en las meninges, digamos, en el ventrículo, etc. Y les voy a mencionar un caso anecdótico, pero que de todas maneras quiero que también lo identifiquen, porque en las, digamos, peculiaridades está la capacidad de tener más amplitud en los diagnósticos. Es que, si bien es cierto, van a ver en un momento de que la meningitis tuberculosa se va a describir como un cuadro de inicio insidioso y curso progresivo, puede darse el caso que la meningitis tuberculosa se dé de una manera aguda. Y en algún texto van a encontrar ustedes, probablemente en letras no muy grandes, que
esto puede darse incluso después de un traumatismo craneal, ¿no? Y la explicación es justamente esta, de que un foco, un pequeño granuloma que está en el cráneo, de pronto un traumatismo puede provocar que ese granuloma se rompa y el bacilo se abra al líquido cefalorraquídeo. Y el caso anecdótico que les menciono es de un paciente joven de, qué sé yo, 19 años, que llega a la emergencia del Hospital Carrión por haber tenido un accidente de tránsito, en realidad moderado, un auto lo había embestido, era joven, cayó, sí se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, luego como que se despertó, pero que quedó un poco mutilado y lo traen así a la emergencia. Y llegando a la emergencia comienza a convulsionar y las convulsiones no paran. Y al examinarlo encontramos una anisocoria, una pupila dilatada, la otra más pequeña, y las crisis, digamos que no cedían, ¿no? Entonces, accidente de tránsito, anisocoria, hematoma epidural de repente. El hecho es de que se le pidió una tomografía, ¿no? Y se encontró en la tomografía no un hematoma epidural, sino un granuloma, ¿no? Una imagen redonda, van a tener una clase de granulomas, tuberculoma se llama, un granuloma que captaba contraste en anillo en región temporal, que explicaba la compresión del nervio craneal, del tercer nervio craneal y por ende la anisocoria, y que explicaba las crisis convulsivas de difícil control, porque los focos temporales suelen ser de difícil control. Entonces, bueno, miren ustedes, qué casualidad, este chico ha sido atropellado y tiene un granuloma tuberculoso y está convulsionando por ese motivo. Y ya de por sí era un caso raro, y obviamente le dimos el tratamiento para el estatus epiléptico, el paciente deja de convulsionar y no se despierta. Normalmente después de un estatus se supone que el paciente tiene que despertar, o sea, ya a la hora, pero despierta, ¿no? No había sido tan prolongado el estatus epiléptico. Resulta que no despertó. Y pasaron 6 horas y no despertaba, y entonces obviamente, nuevamente les digo, el seguimiento de los pacientes agudos en neurología tiene que ser cercano. Obviamente procedí a reexaminarlo. La anisocoria obviamente seguía allí, porque no es que el granuloma se iba a desaparecer tan rápido, pero encontré lo que no había encontrado en la primera evaluación, porque también estaba convulsionando, encuentro signos de meningios, o sea, resistencia dolorosa a la flexión pasiva de nuca, ¿no? Y dado que la tomografía demostraba un granuloma tuberculoso no muy grande, no había desplazamiento de estructuras, decidimos hacerle la punción lumbar y encontramos líquido cefalorraquídeo santocrómico con aumento de células. Es decir, este paciente había hecho una meningitis tuberculosa que, claro, recién se estaba, digamos, aflorando, manifestando, y todo, digamos, desencadenado por un accidente de tránsito. Nos pareció raro y ahí es donde de la literatura uno encuentra, se describe también presentaciones agudas después de un traumatismo. Caso sumamente raro. Si era raro estatus con tuberculoma posterior a un accidente de tránsito, que obviamente el accidente de tránsito ha sido simplemente incidental, no ha tenido nada que ver con el cuadro, el que también desarrolla una meningitis tuberculosa completó de hacer el caso bastante singular, ¿no? Varios años lo discutíamos para, digamos, hacer pensar a los alumnos. Es el cerebro de un paciente con meningitis tuberculosa. Suele haber, si bien es cierto, en la convexidad, reacción inflamatoria, más es en la base del cráneo, ¿ya? Y por eso es que se presentan alteraciones de pares craneales, ptosis palpebral en algunos casos, alteraciones de pares craneales, ¿no? Esa, digamos, esta fibrina que está en la base del cráneo
puede fibrosarse, ¿ya? Y puede bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo. Por eso es que una de las complicaciones que la meningitis tuberculosa puede dar es aumento de las cavidades ventriculares, es decir, hidrocefalia, porque bloquea la circulación del líquido cefalorraquídeo. Hidrocefalia que puede comportarse como hidrocefalia aguda, pero también que puede manifestarse como un hidrocéfalo a tensión normal, es decir, un crecimiento ventricular que no da dolor de cabeza y vómitos, sino que simplemente es un paciente que ya salió de su meningitis, que hoy salió contento, curado, de pronto a las semanas, ¿no? Comienza a tornarse un tanto callado, depresivo, y si el pobre hombre es viejito, van a decir, uy, pobrecito, ahora tiene un Alzheimer. Y resulta que si le hacemos una tomografía, podemos encontrar una cosa como estas, que significaría que no es que tenga un Alzheimer, sino que tiene un hidrocéfalo a tensión normal, que simplemente colocando una válvula, el paciente puede recuperar sus capacidades mentales totalmente normales. Es una de las causas curables de demencia, hidrocefalia a tensión normal, que puede darse después de una meningitis tuberculosa, pero también después de una meningitis bacteriana aguda, de una hemorragia subaracnoidea. Importante que lo tengan presente como diagnóstico diferencial de meningitis, perdón, de demencia en un paciente que tuvo un cuadro que afectó sus meninges y pudo haber causado una dificultad en la circulación que provoque una hidrocefalia a tensión normal. También la meningitis tuberculosa puede dar arteritis, ¿no? Interesante, o sea, llega por la sangre y puede inflamar el vaso y provocar arteritis e isquemia focal. Tuve un caso, si ustedes leen también la literatura, antes había un seminario que se llamaba isquemia cerebral en pacientes jóvenes, ¿no? Porque todos sabemos que la isquemia cerebral va a ser su clase de enfermedad vascular cerebral isquémica, generalmente se da pues en personas de edad avanzada o con valvulopatías digamos cardíacas, ¿no? Pero en pacientes jóvenes, las causas de infartos cerebrales no son obviamente aterosclerosis, ¿no? Sino, claro, puede ser una valvulopatía, pero pueden ser arteritis, lúpica, etcétera, pero también van a encontrar ustedes arteritis tuberculosa. Y es porque el germen, el bacilo llega por vía hematógena. Tuvimos un caso en el cual el paciente llega a la emergencia, una paciente joven, interesante, vivía en el Callao la paciente, pero visitaba los fines de semana a su familia y justamente su familia vivía en el cono sur y el fin de semana la paciente joven hizo una hemiparesia. La llevaron a la emergencia, la vieron en la emergencia del María Auxiliadora, la ingresaron, en fin, la iban a estudiar y en el curso de la tarde la hemiparesia desapareció. Y en la noche, obviamente, el paciente se sentía mejor, no tenía ningún síntoma y le dieron de alta con diagnóstico de isquemia cerebral transitoria. Como vivía en el Callao, el día lunes o martes viene al consultorio de neurología para hacer el seguimiento de su isquemia cerebral transitoria, que obviamente en un paciente joven es absolutamente raro. Y dentro de la anamnesis nos relata algo de dolor de cabeza, ¿no? Y sí, un poquito de sensación febril, pero era joven, los jóvenes no se afectan con facilidad, no le daba mayor importancia. La examino y le encuentro una resistencia a la flexión pasiva de nuca, le hago la punción lumbar y encuentro aumento de células y al, realizar los estudios respectivos, llegamos a la conclusión que la paciente debía ser hospitalizada y con los hallazgos del líquido y del siguiente líquido que le hicimos, en este caso sí se lo hicimos a los 2 días, confirmamos que era una meningitis tuberculosa que estaba debutando con arteritis, que no se instaló como un infarto, pero bien que
extraña forma de debutar de una meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces, solo para que tomen nota de esas cositas, ¿no? Estas es, digamos, las diferentes formas que el profesor Escalante definió de neurotuberculosis, porque parecería ser que la única manifestación neurológica de la tuberculosis es meningitis tuberculosa. No, pero también pueden haber tuberculomas, pueden haber síndromes radiculares, pueden haber paraparesias o cuadriparesias. Esa fibrosis que vemos en la base del cerebro puede darse en el nivel dorsal, ¿no? Porque son meninges que también se fibrosan, se inflaman y pueden provocar compresión medular y paraparesia, cuadriparesia, ¿no? Pueden haber formas demenciales, confusión, etc. Pueden haber alteraciones de nervios craneales. Esta es una arteritis, así es como se ve la arteritis en un paciente con, digamos, arteritis tuberculosa y después puede desarrollar un infarto. Y ya propio subrayar lo que ya hemos venido insinuando de que el cuadro clínico de la meningitis tuberculosa, a diferencia de la meningitis bacteriana aguda, es más bien insidioso e inespecífico. Puede haber falta de apetito, desgano, febrícula, 37,5, hoy sí, mañana no, dolor muscular, a veces dolor radicular, por 2 a 3 semanas. Durante estas 2 o 3 semanas, el paciente va al médico de la esquina de su casa, le dice que tiene una gripe, le dicen que tiene una amigdalitis, le dicen que tiene, por último, tifoidea, fiebre malta, las cosas más extrañas, y generalmente cuando llegan al hospital ya están con N tratamientos y el cuadro sigue avanzando, porque obviamente mientras que no se le haga el diagnóstico no hay forma que el paciente mejore de milagro, y el cuadro, por eso es de que decía Escalante, suele llegar a los servicios de neurología demasiado tarde, ¿no? Esta acotación de que a pesar de que el cuadro es insidioso e inespecífico en 2 a 3 semanas, también puede ser agudo, como en el caso que hemos señalado, o ser más crónico todavía que de 2 a 3 semanas. Solemos encontrar cefalea, irritabilidad. En realidad no debemos esperar a que el paciente esté en sopor. Si la sospecha es meningitis tuberculosa, realmente, es decir, para cuando esté en sopor, ya el paciente va a quedar con secuelas de todas maneras. La idea es identificarlo cuando está irritable, cuando está obnubilado, ¿no? Y aquí no vamos a encontrar rigidez de nuca, vamos a encontrar resistencia a la flexión pasiva de nuca. Y que se va a mantener 2 o 3 días o una semana, ¿no? Lamentablemente, esto solo se encuentra cuando se busca, y es por eso de que yo trato de transmitirles este espectro de presentación de lo que en su libro lo van a encontrar en 20 líneas seguramente, de lo que significa que sea un cuadro de inicio insidioso y curso progresivo. Suelen haber compromiso de nervios craneales. Si yo encuentro un paciente con cefalea, signos meningios, una tosis palpebral, miren, esto es una meningitis tuberculosa, hasta que se demuestre lo contrario, o mínimamente una meningitis basal, puede ser a hongos también. Hipertensión endocraniana y coma son signos de mal pronóstico. Ya cuando hay coma, o sea, en realidad, pucha, muy tarde. El diagnóstico lo van a hacer, pero ya el pobre va a quedar bastante mal. El líquido suele ser claro, opalescente o santocrómico. Miren las células. No hay 1000 ni 10.000 células, sino 200, 300 células. Ojo, pueden haber 40 células, 50 células. Cuanto más comprometido, digamos, inmunológicamente es el paciente, la celularidad es más baja, ¿no? Y ese predominio linfocitario. Hay aumento de proteínas y consumo de glucosa, ¿ya? Hay una prueba que equivale a las coaglutinaciones, que es la adenosíndeaminasa, el ADA, que puede permitirnos, digamos, de manera indirecta, sospechar que estamos frente a una meningitis tuberculosa. Aislar el BK es lo ideal, pero en realidad es posible apenas en un 10 a 30% de los casos. Eso lo dice la literatura, y obviamente en cada lugar este porcentaje va a variar, ¿no? Va a generalmente disminuir. De hecho, para aislar un BK en un líquido cefalorraquídeo necesitamos concentrar la muestra. Necesitamos un procesamiento bastante, digamos, experto, si se quiere, para poder encontrar el BK, a diferencia del gramo, ¿no?
Aquí la línea de meningitis tuberculosa nos dice eso, ¿no? Opalescente, 50 a 300 células, 60 a 700 de proteínas y consumo de glucosa. Algunas pistas que la literatura plantea, como si se quiere guías, así como había los criterios para diagnosticar migraña en el texto de la Sociedad Internacional de Cefaleas, también hay, digamos, pautas para, digamos, catalogar como meningitis tuberculosa definitiva, probable, posible, y estas pautas en estas épocas es muy útil, sobre todo para cuando quieren homologar estudios clínicos de respuesta al tratamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto desarrolla el cuadro anterior, ustedes lo van a revisar, lo van a leer. Esto obviamente también se puede corroborar con un estudio clínico que ustedes pueden manejar. El tratamiento, y es interesante, la pauta recomendada por la OMS para un adulto asocia 4 fármacos. Rifampicina, 600 miligramos por día, isoniazida, 300 miligramos por día, piracinamida, 1500 y etambutol, 15 a 20 miligramos por kilo, durante 2 meses, seguido de rifampicina y isoniazida durante 4 meses. Yo presento esta lámina con bastante orgullo. Quiero revisar si es que aquí dice. Sí, esto está en el SARRAN del 2018. Y lo digo con orgullo porque la lámina que yo solía presentar desde hace 10 años, que es esta, ¿no? Propiamente dice precisamente lo que la OMS señala. Bueno, algunas autoridades recomiendan durar hasta 12 meses, y las quinolonas a veces también han sido utilizadas por algunas instituciones. Esta es la lámina, que suena fácil verla ahora, y más después de la recomendación de OMS, pero que en realidad no fue fácil establecerla, porque cuando, digamos, comenzamos a diagnosticar meningitis tuberculosa y ajustar los tratamientos, repito, a nivel nacional, porque reitero, no es que los textos que vienen de Alemania, de Europa, nos van a enseñar, digamos, pautas muy, muy contundentes. Nos encontramos con la gran dificultad de que el Programa Nacional de Tuberculosis, pues, planteaba un esquema, que probablemente ustedes lo deben recordar, seguramente debe haber evolucionado en algo ahora, pero que, bueno, planteaba el uso de 3 o 4 drogas por un mes, y de pronto luego isoniazida y rifampicina 2 veces por semana, durante 6 meses, y luego se retiraba. Algo así era el tratamiento hace 15 o 20 años, en que afortunadamente en el Hospital Carrión el encargado del programa fue primero el doctor César Bonilla, luego el doctor José María Herrera, ambos neumólogos de primer nivel, jóvenes como yo en esa época, y que tenían un criterio amplio y que nos permitieron el poder, digamos, plantear que no se podía pretender tratar a una meningitis tuberculosa con esa dosis de isoniazida, rifampicina y etambutol por 3 meses y luego rifampicina y isoniazida 2 veces por semana por 6 meses, porque ese paciente iba a recaer y simplemente no iba a salir. Y nosotros planteábamos este esquema que, como repito, los doctores Bonilla y José María Herrera afortunadamente avalaron y permitieron que el programa nos dé los medicamentos en este esquema de esta manera tan extraña para digamos, los otros, digamos, quienes manejaban el programa, y que podía parecer hasta un desperdicio de darle todos los días isoniazida y rifampicina durante 6 o 10 meses. Hoy OMS más o menos ratifica este esquema que, bueno, pueden seguirlo tomando en cuenta si lo tienen a bien. En general, van a ver ustedes que hay algunas dosis de isoniazida, sobre todo rifampicina, que son superiores a lo que usaríamos en un paciente por otra patología en la cual se requiere de esta tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Y igual en meningitis, ¿no? No lo hemos enfatizado, pero, por ejemplo, cuando hablábamos del uso de penicilina en meningitis bacteriana aguda, vamos a ver que es 12 millones, 24 millones, digamos, de unidades al día de penicilina. Para un neumólogo es una locura. ¿Qué voy a usar
24 millones de penicilina, una neumonía se cura con 6 millones al día, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que en neurología la barrera hematoencefálica constituye un elemento que deben tener en cuenta en las posologías de cualquier medicamento que receten, y entre ellos los medicamentos contra la tuberculosis, donde de hecho hay medicamentos que pasan tan bien la barrera hematoencefálica como la isoniazida, pero hay quienes pasan tan mal como el etambutol, o la ciprofloxacina, o la amikacina, ¿no? Que obviamente, o la streptomicina misma, que ya prácticamente ni se usa en meningitis tuberculosa, porque simplemente no pasa la barrera hematoencefálica, y cuando se usa, generalmente se usa por vía intratecal, es decir, a través de una punción lumbar. Las complicaciones de la meningitis tuberculosa es la muerte, ¿no? Sobre todo cuando no se trata o se trata tardíamente, 15 a 20%, y las secuelas son todas las que se señala aquí, entre ellas la hidrocefalia, creo que aquí dice atención normal, ¿no? Es decir, lo que les decía, ¿no? Cuidado con ese paciente que sale de alta y a las 3, 4 semanas comienza a tener deterioro intelectual. No dolor de cabeza ni vómitos, o sea, no es una hidrocefalia atención aumentada, sino una hidrocefalia silenciosa, que si le hago una tomografía encuentro dilatación ventricular, y que si le pongo una válvula, el paciente revierte su deterioro mental y ese paciente puede tener un pronóstico de sobrevida y de calidad de vida óptimo. Pero tenemos que pensar en ello para saberlo. Finalmente vamos a dedicar unas palabras, pocas también, como en el caso de la meningitis viral, a otras meningitis crónicas de carácter micótico del sistema nervioso, que son de por sí raras, y por eso es que no voy a hablar mucho de ellos, ¿no? Que generalmente son secundarias a una infección extraneurológica, y que obviamente hoy que tenemos realidades como la inmunodeficiencia, o antiguas realidades como, digamos, las leucemias, los linfomas, la diabetes, pueden presentarse con mayor incidencia en esta población inmunodeprimida, ¿no? De hecho, muy pocos casos se presentan en personas sanas. Los hongos que producen infección más frecuentes son el criptococo, Neoformas, coccidioide, blastomyces, histoplasma, ¿ya? Particularmente el criptococo. El criptococo es un hongo que está presente en muchas regiones del mundo, ¿no? Y que definitivamente es una entidad clínica que vamos a ver en Perú también, y particularmente en pacientes con inmunodeficiencia, ¿ya? Los pacientes con SIDA sufren frecuentemente infecciones micóticas, sobre todo por cándida y criptococo. Entonces, obviamente, hay muchas patologías, las LUES, la sífilis, por ejemplo, una patología de la cual los antiguos libros de neurología hablaban muchas páginas, y los libros más modernos ya casi no hablan de él. Y los libros más modernos todavía nuevamente le dedican algunas líneas, porque la inmunodeficiencia nos está exponiendo nuevamente a enfermedades que casi no se describían, como la LUES del sistema nervioso, las enfermedades por criptococo, toxoplasma, etc. El criptococo, que como repito es una de las más frecuentes, es un hongo encapsulado que se da en pacientes con inmunodeprimidos, y que, claro, cuando se sabe que un paciente está inmunodeprimido, puede ser prevenido con el uso, por ejemplo, de fluconazol de manera profiláctica, ¿no? La sospecha diagnóstica de criptococosis en realidad no siempre es fácil, porque la manifestación clínica es muy similar a la meningitis tuberculosa, y también la tuberculosis puede darse en inmunodeprimidos, ¿no? La puerta de entrada suele ser respiratoria, ¿no? Y los cuadros que producen son meningitis, abscesos también, es parecido, como ven ustedes. El cuadro clínico es similar, subagudo crónico, ¿no? Como ven ustedes, en realidad a veces puede ser más lento, ¿no? Las veces que hemos sospechado de criptococosis han sido en cuadros particularmente lentos, ¿no? Pero también podrían darse en cuadros subagudos. El hecho es que para diagnosticar una meningitis por criptococo tienes que sospecharla. Y generalmente la sospecha se da cuando tú sospechas antes de meningitis tuberculosa, y no es un pecado equivocarse, le das tratamiento antituberculoso y el paciente no mejora,
Entonces, cuando ves eso, lo que haces es repetir la punción lumbar y, tomen nota de esto, hacer un examen de líquido cefalorraquídeo donde apliquemos una prueba especial que es de tinta china. Porque en un GRAM, o sea, un examen citoquímico, no van a ver el criptococo, solo si le hacen la atención de tinta china. Por ende, para diagnosticar meningitis a criptococo, tienen que sospechar meningitis a criptococo. ¿Cuándo? Cuando tienen una meningitis crónica, de repente de inicio insidioso, muy insidioso, o en un paciente inmunodeprimido, que por alguna circunstancia sospechan de ello. Si quieren hacer el descarte desde un inicio, pueden hacer, obviamente, un examen de líquido cefalorraquídeo pensando en tuberculosa, pero pidiendo también tinta china para verificar como diagnóstico diferencial la meningitis a criptococo. Por ejemplo, ¿en un paciente inmunodeprimido. ¿Ya? La tomografía y la resonancia pueden mostrar granulomas, etcétera, que como repito también pueden darse en otros casos. El tratamiento es a base de anfotericina y flucitocina. Los esquemas son complejos y tienen sus, digamos, precauciones. De hecho, estos esquemas tienden a ser nefrotóxicos. Las veces que hemos tratado pacientes con criptococo, hemos preferido quedarnos en el hospital para hacerle el seguimiento cercano de la respuesta al tratamiento, ¿ya? A veces, cuando el paciente tiene algunas, digamos, elementos que hacen que no tolere la anfotericina, se puede usar fluconazol y flucitocina, pero en general, en realidad, el manejo, digamos, merece que lo revisen cuando hagan el diagnóstico de criptococo de un paciente con criptococosis. Ese día, que no va a ser mañana ni pasado, les aconsejo que revisen su up-to-date sobre el manejo de criptococosis. Ojalá que hayan mejores esquemas, porque hasta el momento, esto es del 18, el esquema es muy parecido al que utilizábamos nosotros antiguamente, ¿no? Candidiasis, y con eso terminamos, es otra micosis que es frecuente, si se quiere, y que en pacientes inmunodeprimidos puede invadir el sistema nervioso, ¿no? Generalmente secundaria, un foco primario en otro lugar, y suele dar vasculitis y meningitis o agudas o crónicas, y su tratamiento es similar al de la criptococosis, por tanto, las mismas precauciones que les he señalado hace un momento tendrían que utilizarse para esta entidad. Muy bien. Nos hemos pasado 4 minutos, damos unos minutos para algunas preguntas, comentarios finales. Doctor, tengo una consulta. Sí, Jordano. Respecto a justamente lo último que mencionó o sea, yo tengo un paciente que, claro, la clínica, inclusive en la TAC o en la punción lumbar puede ser muy similar entre la tuberculosis y una micosis, ¿no? Uh-huh. Y usted mencionó que como primer manejo, ¿no? O sea, se tiene que dar un tratamiento de tuberculosis y que ya después, si es que no funciona, pensar quizá en una criptococosis. Pero ¿en qué momento, o sea, después de cuánto tiempo de este tratamiento antituberculoso yo tengo que ya evaluar esa posibilidad? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, para comenzar, uno puede incorporar el diagnóstico diferencial desde un inicio, ¿no? Si, por ejemplo, tiene una razón para hacerlo. Si es un paciente con inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, y tengo una meningitis subaguda, honestamente se justifica hacer una punción lumbar en la cual obviamente se busque celularidad y presencia de BK, pero también se busque criptococo. Entonces, de inicio, ustedes pueden plantear en su esquema, en su plan de trabajo, el examen de tinta china para, digamos, estar seguros que si sale tinta china negativo, pues ya saben que por lo menos criptococo no sería. Y nada, en meningitis tuberculosa, a diferencia de meningitis bacteriana aguda, donde cuando uno, así como avanza rápido la enfermedad, también la reversión de la enfermedad, cuando el tratamiento es oportuno, también es relativamente rápida. El paciente con tratamiento de meningitis bacteriana aguda oportuno
a los 6 días puede estar ya, digamos, conversando, ¿no? Bueno, el peor de los casos, igual el tratamiento se prolonga por 10 días más o menos, ¿no? En meningitis tuberculosa, así como va entrando poco a poco, va saliendo poco a poco. Entonces, en realidad, la duda de, este paciente no está mejorando, a diferencia de meningitis bacteriana aguda, no es que se dé al día siguiente o los 2 días o los 3 días, generalmente se da a los 4 o 5 días o a la semana siguiente, o cuando a pesar del tratamiento, digamos, el deterioro se sigue manifestando, ¿ya? Meningitis tuberculosa tiene sus complejidades, por eso es de que, digamos, estoy insistiendo mucho en que hagan el seguimiento a sus pacientes. También meningitis bacteriana, pero como digo, meningitis bacteriana, por último, si son negligentes, el diagnóstico les salta a la cara, ¿no? Pero en meningitis tuberculosa, si no examinan al paciente todos los días, pueden llevarse sorpresas que no deberían ocurrir, ¿ya? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor, y respecto a estas complicaciones que menciona en la meningitis tuberculosa, se manifiestan, o sea, más o menos aproximadamente a partir de la tercera semana en adelante, o ya es que ya en la tercera semana ya el paciente va a pegar incluso bueno, digamos, hay complicaciones que podrían darse en el curso del cuadro, digamos, del internamiento, ¿no? De hecho, la hidrocefalia que hemos señalado es la detención normal, pero eventualmente en el contexto de una meningitis tuberculosa puede darse una arteritis que de un infarto cerebral por arteritis, ¿no? Entonces, y obviamente eso es una complicación que se da durante la hospitalización del paciente. Y así como esto, una hidrocefalia podría también darse como parte del cuadro agudo. Sin embargo, digamos, la secuela, digamos, que he subrayado de la hidrocefalia de tensión normal es, si se quiere, una complicación poco frecuente, afortunadamente, pero que tiene que ser detectada, digamos, sí, generalmente después de varias semanas, 3, 4 semanas, ¿no? No es muy frecuente, ya tampoco quiero, como ven ustedes, yo trato de enfatizar los pequeños tips que de alguna manera, reitero, es nuestro deber transmitir en este espacio sincrónico, ¿no? Pero tampoco quiero que crean que es la regla. No es que todo paciente con meningitis tuberculosa va a hacer hidrocefalia a tensión normal. No, pero sí puede hacerlo y sí tienen que tenerlo presente cuando tengan un paciente que haga deterioro mental con esa evolución. ¿Preguntas, comentarios? Doctor, ya disculpe la última pregunta. Con respecto a o sea, hago la prueba de tinta china para criptococosis, pero para toxoplasmosis, ¿cómo podría ser un diferencial ahí? Si sospecho TB, criptococos. Ya. No, toxoplasma tiene un cuadro diferente, ¿ya? Probablemente cuando hagan inmunodeficiencia humana, enfermedades virales y hablen de SIDA, manifestaciones neurológicas del SIDA, tal vez les hablen de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un cuadro más agudo, ¿ya? O sea, evoluciona en el curso de pocos días y suele ser un cuadro, digamos, con lesiones multifocales, ¿ya? Y más encefálicas, ¿ya? Y la imagen que nosotros vemos es granulomas, más de un granuloma. Entonces, el cuadro clínico es diferente, ¿ya? No es que un tuberculoma, un criptococoma, suelen ser más crónicos. En cambio, un granuloma por toxoplasma, incluso hasta en la imagen misma, se ve más agudo, ¿no? Con más edema y todo lo demás. Y la evolución es muy rápida. Entonces, y ese paciente, si no lo tratas, se muere, ¿no? Entonces, ahí sí el diagnóstico diferencial es más clínico que examen auxiliar. El toxoplasma solo se diagnostica por, digamos, etiológicamente por biopsia. Y obvio, ¿quién le va a hacer una biopsia a un paciente agudo y más inmunodeprimido, ¿no? Entonces, particularmente nosotros casi nunca hemos hecho biopsia, lo que no significa que no se deba hacer. Si tienes la posibilidad de hacer una biopsia, digamos, con estereotaxia y todo eso, es la manera de hacer el diagnóstico de toxoplasmosis. Muchas gracias, doctor.
Ok. ¿Comentarios, preguntas? Muy bien, chicos, les agradezco vuestra atención y bueno, ya nos estamos viendo en un futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor Vilcano.